porque es la historia, ¿verdad?, de dos hombres que nacieron, ¿verdad?, bajo una herencia, bajo una bendición especial. Y dice Génesis 25, versículo 19. ¿Qué pasó allí en ese nacimiento de Jacob y de Esaú? Y la mayoría conoce la historia, ¿verdad? Versículo 19 dice que esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Betuel y Labán eran arameos de Padán Aram. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su vientre, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿por qué me pasa esto a mí? Entonces fue a consultar al Señor. Y el Señor le contestó, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, dio a Esaú pan y un guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó, se fue y de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Y de ahí quiero basarme. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. O sea, en este momento, este pasaje nos muestra a 2 hijos, ¿verdad? Que uno tenía obviamente un derecho a una bendición especial por ser el hijo mayor, y ambos como gemelos, como tal, aunque eran bendecidos por Dios, obviamente a Esaú le tocaba una autoridad familiar tras la muerte de su papá. En el caso de la familia de Abraham también incluía heredar promesas que Dios le había dado a su abuelo, promesas espirituales de parte de Dios, un pacto que Dios había hecho con Abraham, y ya a ellos les tocaba era recibir esa bendición. Pero ¿qué pasa? Esaú llega, ¿qué? Cansado y hambriento. Y Jacob, ¿qué estaba haciendo su hermano? Cocinando un delicioso guiso de lentejas, ¿verdad? Le ofrece comida a cambio de una herencia tan grande, a cambio de un valor indescriptible para su momento, y le dice en su pensamiento, o sea, yo me imagino Esaú hablándose a sí mismo, ¿y de qué me sirve tener esa primogenitura? ¿De qué me servirá tener esa bendición si yo en este momento lo que tengo es
hambre. Sin pensarlo, vende su derecho de hijo mayor por un plato de comida. Y el texto finaliza diciendo, esto es un resumen, que Esaú menosprecia su derecho de hijo mayor. Menosprecia esa herencia, menosprecia todo por un simple momento, ¿verdad? Por una necesidad sentida que él tenía, por una necesidad trivial, por algo superficial. Y entonces esta semana estaba reflexionando que en este mundo apresurado, en este mundo tan rápido que vamos, muchas personas estamos cambiando ese valor de lo eterno por lo inmediato. Eso sagrado por lo superficial. ¿Sí? Ya de Dios, cuando se habla de Dios, ¿eso para qué? ¿Sí? Eso no está a la moda, seguir a Dios. Y en este pasaje que acabamos de leer, empecé a reflexionar que no solamente se trataba de comida o de satisfacción temporal o de un cansancio. A mí me llama la atención porque él menciona que él estaba cansado y con hambre. ¿Cuántos se han sentido así en su vida? Muchas veces. Yo cada rato vivo cansada, ¿verdad? Y con hambre. Bueno, hay gente que se destaca porque dice que cuando tiene hambre le da rabia. Yo conozco gente así. Se dice, yo me bloqueo. Yo cuando tengo hambre, yo ni sé ni lo que digo. ¿Ya? Y estoy como una máquina hasta que yo sea saciado. O sea, si sea que coma algo, porque eso me da molestia y me pongo de mal humor. Entonces yo me di cuenta de que eso no pasa en este tiempo solamente. A Esaú le pasó. ¿De qué estás preocupado tú en esta mañana? Yo sé cuáles son las preocupaciones que tengo. Y toda esta semana le he dicho a Dios, Señor, no quiero que mis preocupaciones, ¿verdad?, sean más grandes de la herencia o de las cosas que tú has prometido que nos vas a dar. Que eso reemplace, ¿verdad?, eso eterno, eso espiritual, ¿verdad? Y él, ¿qué pasó con la vida de este hombre? Que él dice que tomó una decisión apresurada y meramente humana, ¿sí? Y se perdió de algo espiritual y algo eterno. Y por los siglos de los siglos, eso ha sido una división, un efecto de estas dos naciones lideradas por estos hombres. Hasta nuestros tiempos todavía hay una lucha por esa decisión de un plato de lentejas. Entonces, como ejemplo, tú me podrás decir, bueno, ¿qué representa eso en este tiempo, verdad? Quizás una carrera, ¿verdad?, que no es nada malo. No es malo la comida, no es nada malo el plato de lentejas, representa, ¿verdad?, lo cotidiano. Y por ejemplo, tú estudiar o tú hacerte a un negocio o que te salga una oportunidad de trabajo mayor, no está mal. Un cambio de algo que tú venías haciendo y de pronto te apareció. Escuchaba yo en esta semana, eso es lo que yo siempre he anhelado, es lo que siempre he soñado. No está mal eso, pero colocarlo en una balanza, a ver si eso encaja en el propósito de Dios, es otra cosa, ¿verdad? Porque no estaba mal que él sintiera hambre, que él sintiera cansancio. Lo malo fue, ¿sabes qué? Tomar una decisión de negociar eso por sus cosas eternas, por su bendición, que era para toda la vida. Hay veces que estamos en una relación
sentimental que no honra a Dios, y aunque nos robe la paz, tenemos una amistad que aunque nos robe la paz y nos quite, digamos hasta cierto punto, las ganas de seguir a Dios, seguimos con eso, ¿sí? ¿Hasta qué punto mi carrera o hasta qué punto lo que he decidido que voy a estudiar me aleja de mi fe, me aleja de mis convicciones? Esa es la pregunta. Hay veces que vamos bien con Dios, oramos, leemos la Biblia y estamos en esa comunión con Dios, pero aparecen, ¿qué cosas? Aparecen cosas que son momentáneas, de satisfacción momentánea y que son superficiales. Mira, hay gente que sigue las series de televisión, los videojuegos y hasta las redes sociales para llenar el vacío que solamente puede llenar Dios. Usted sabe que estamos en una generación que todo está enfocado a lo tecnológico. Jaime nos explicaba de cómo es el avance, ¿verdad? En un momento que ha sido de pronto para nosotros de gran sorpresa, pero ya todo lo encontramos en la inteligencia artificial y todo eso, ¿verdad? Pero hasta qué punto eso ha cambiado mi crecimiento espiritual por una distracción vacía. Y eso me preguntaba yo y le decía con mucho temor a Jaime, porque estaba en una reunión de unas amigas y en esa reunión de amigas todas son cristianas, todas comparten con sus esposos las cosas de Dios y cómo le están sirviendo a Dios. Y es un reto para cada uno poder honrar a Dios en su vida, con los hijos, con las que tienen hijos. Pero en ese momento hubo un punto donde una me dijo, ¿sabías que hay que orar por fulano? ¿Te acuerdas cuando lo conocimos en su juventud con esas ganas de servir a Dios? Yo le dije, claro, le dije yo conozco gente que ese joven le habló del Señor y hoy en día son cristianos y son personas que, mira, entregados a Dios. Y ese joven, ¿verdad? Que, mire, se montaba en los buses, eso hablaba de Dios en todos lados, todo. Hubo una de estas cosas distractores. Y después de tantos años de conocer a Dios, hoy no camina con las cosas de Dios. Y cuando ella mencionó a la persona, yo dije, no puede decir, no. Si hasta con ese joven fuimos, ¿te acuerdas que fuimos a la mesa Cundinamarca y allá evangelizábamos? Y me dijo, sí. Y yo no me canso todos los días, pero como estoy con esta carga, quiero compartirte esto. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a orar. Y entonces todas dijimos, ¿y tú tienes la manera de hablar con él? Sí, cada rato. Yo entonces usé mi palabra preferida. Bueno, estórbale. Ay, dile algo. Y dile que si nos permite nosotros hablarle. Pero cuando alguien se desanima, cuando alguien deja de correr la carrera, entonces nos acordamos de un texto que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y ese lo voy a mencionar al final. Él decía, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido ejemplo para otros, yo mismo venga a ser en mi lado. Y en ese momento cuando ella me está diciendo, yo le dije que se acordara de cuántas personas él rescató de las tinieblas a la luz. Y hubo como ese silencio ahí y ella me dijo, hay que seguir orando porque yo sé que Dios puede atraerlo a él. Las cuerdas de amor de Dios que no las entendemos, pero Él lo va a hacer porque Él es valiosísimo para el Señor. Y así tú te puedes acordar de personas que han caminado en la fe del Señor y han estado con nosotros, pero en este momento sabe que los distractores, la gente, la influencia que ha tenido cierto tipo de personas lo han arrastrado
y se han alejado de Dios. Esa persona, si lo puedo mencionar, ustedes observan aquí al hermano de mi esposo, el hermano de mi esposo que está con nosotros desde hace un tiempo, Diego, que trae a sus hijitos y todo. Cuando tú te acuerdas, Diego, cuando tú estabas jovencito y todo esto, ese joven que yo estoy mencionando era quien le hablaba del Señor a Diego. Por mucho tiempo, y usted se acuerda, aquí la mamá de Jaime, que yo le decía, mira, Jaime le habla del Señor, la mamá le habla, pero tú tienes la habilidad para hablarle a Diego. Y él me decía, déjamelo a mí, el Señor va a hacer su obra. Y siempre sembró esa semilla ahí. Y cuando Diego empezó a venir acá a la iglesia y todo esto, yo me acordé de que quien había sembrado la palabra fuertemente y le dedicó tiempo, ¿verdad? Y le dedicó muchas cosas en su vida, las dejaba por ir a visitarlo y enseñarle la palabra de Dios, fue este joven. Entonces, cuando me dieron esa noticia, yo sentí un dolor en mi corazón y enseguida pensé, cualquiera de nosotros le puede pasar. Que en un momento de debilidad, en un momento donde su fe, ¿verdad?, decayó, Satanás aprovechó de eso y lo arrastró. Y tenemos la confianza en Dios que ahí está sembrada esa palabra, ¿verdad? Y que Él va a regresar a ese camino. Y nosotros nos sentiremos, dice la Biblia que son dichosos esos pies que anuncian las verdades. Nosotros a veces nos podemos distraer y quizás no nos alejamos tanto como mi amigo que se ha alejado, pero quizás sí nos distraemos y vendemos la herencia que Dios nos da por un tiempo donde cubrimos o que quizás saciamos con una distracción vacía nuestro crecimiento espiritual. Cristianos que a veces prefieren callar sus convicciones bíblicas para no ser criticados por la cultura actual. Porque quizás, como me decía un amigo en esta semana, yo me coloqué esta camiseta que dice Jesús, y si tú vieras que el profesor tal, que es ateo, me cayó, o sea, acabo de venir de un momento tenso, me dijo así, él como lo expresa así. Yo le dije, sí, ¿por qué? Me dijo, no, porque eso me indagó y me dijo, ¿tú para qué usas eso? Dice Jesucristo, una cosa así, y tiene una cruz. Y él decía, yo me sentí como que en ese momento me llené de valentía y le dije, no, yo no voy a renunciar de colocarme mi camiseta de Cristo porque no encajo con tu pensamiento. Me dice, pero fue muy difícil, me dice él, porque a pesar de que él tiene un cargo alto en esa universidad, fue confrontado por alguien que le dijo, ¿tú por qué sigues eso? O sea, eso como que no está de moda. Y él dice, en este mundo apresurado, de ahí es que viene esa frase, muchas personas intercambian lo eterno por lo inmediato, lo sagrado por lo superficial. Es como cuando en un momento de nuestra vida somos confrontados si somos cristianos o no, si vamos a hacer lo mismo que los demás. Y allí eso me lleva a Hebreos 12, donde se hizo alusión a lo que le había pasado a Esaú. Hebreos 12, 16 y 17 dice, y están dando ejemplos de situaciones. Y dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, porque la historia continúa, que él deseando heredar la bendición, ¿fue qué? ¿Fue qué? Hebreo no está acá. 12:16. Cuando quiso heredar esa bendición, ¿qué le pasó? Fue que desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento.
aunque la procuró ¿con qué? Con lágrimas. Entonces yo hice como una búsqueda de qué era eso de profano. Profano es tratar como común o sin valor algo que Dios considera sagrado. Miren que eso es serio, ¿verdad? O sea, es como cuando yo trato a Dios como una opción y no como mi prioridad. O sea, yo sí escucho, pero no me comprometo porque eso no me seduce, no me seduce el seguir a Dios. Es cuando yo trivializo lo espiritual, o sea, me río de cosas que Dios condena, hago bromas con los santos, uso la fe como una etiqueta. Sí, yo voy a la iglesia, pero no es mi estilo de vida. Es cuando desvalorizo lo que Dios me ha entregado. Y ahí yo estaba mirando eso y le dije a Jaime, yo le dije con mucho respeto, cuando yo leo esto, Dios me confronta, que donde quiera que esté, ¿verdad? Y lo que Él nos haya dado, siempre el objetivo, ¿verdad?, es que se cumpla su propósito. Siempre que otras personas conozcan de Cristo. Siempre. Si Dios te da la oportunidad de hacer cualquier otro estudio, de ocupar un lugar en cualquier lado, en vivir donde tú vives, en la familia que tú tienes, en los compañeros de trabajo que tú tienes, es porque Dios te ha colocado ahí para que seas su representante. Míralo como el más alto honor que tienes. Eso implica que es más allá de lo político, es más allá del privilegio, el estatus, es el honor de ser hijo de Dios. Y eso era lo que le pasaba a Esaú. Él no entendió. Él se confundió porque tuvo una necesidad en el momento y después, ¿sabe qué? Se arrepintió. ¿Cuántas veces, sabe que vas a tener la oportunidad de negociar tus principios cristianos, tu fe, lo que tú eres, para lo cual tú naciste, por cosas que te venden o que te ofertan por un momento? Algunas veces tienes que, ¿sabes qué?, apartarte de ciertos lugares, porque si no tienes la fe, los principios claros, sabes que eso te va a envolver, como le pasó a mi amigo. Y desafortunadamente ahora él quisiera volver. Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado dones. Y en esta semana una amiga me dijo eso. Me dijo, Dios te va a pedir y te va a pedir cuentas de eso que te dio. Donde quiera que tú estés, no puedes olvidar cuando alguna vez a través de alguien te puso la mano y te dijo que tú eras instrumento de Él. Eso nunca lo vas a dejar pasar ni poder esconder. A veces cambiamos nuestros principios por una oportunidad. A veces cambiamos nuestros principios porque digamos que quiero encajar. Y hay veces que hay que bajar la cabeza y decir, no puedo. Me niego a esto porque yo sé que hay una herencia espiritual. ¿Sabe qué? Todo esto que está aquí en la tierra es superficial, es momentáneo. A veces estamos y luego ya no. Y en estos días que ustedes saben que hubo una muerte de una joven en una discoteca, que
que estaban mencionando, hago referencia al caso porque la mejor amiga de ella fue estudiante de nosotros, ¿oyeron? La mejor amiga, o sea, íntima, o sea, de andar toda la vida juntas. Y ella empezó a publicar en sus redes así como algo de que se había muerto alguien, y entonces a mí me llamó la atención porque una estudiante que yo apreciaba mucho. Entonces yo le escribí al interno y ella me decía, profe, no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser, y ella no tenía palabras de consuelo para ayudarle porque estaba, en ese momento era el mismo día que había pasado. Ella dice, ella se fue a celebrar un cumpleaños con su cuñado y esto, y hubo alguien con un juego de una pistola, como a las 4 o 5 de la mañana, hace el disparo y le da en la cabeza. Era un simple juego, era una cosa como ya. Y ellos que se pudieron haber venido más temprano, ella no estaba en el lugar que debía estar, profesora. Ella se acababa, o sea, de lograr logros, estaba en lo mejor como psicóloga, pero no estaba en el lugar. Y yo tuve que hablarle allí. No había manera de yo poder decirle porque ella decía, muy joven, llena de vida. Yo le dije, fue las decisiones de estar en ese lugar. Y en este tiempo, yo quiero decirle, sea cristiano o no cristiano, pero en este tiempo, la ciudad está peligrosa. Quiero decirles que esto es una cosa así que uno no sabe en cualquier momento, así, diagonal a la casa nuestra también, uno de estos días. Le iban a asaltar porque alquilaron una casa para una empresa. Entonces la chica que retira el dinero la venían siguiendo, y cuando ella se baja, mi hija Vicky estaba en la terraza jugando con un balón, jugando. Nosotros no estábamos. Lo único que les sé decir es que cuando los hombres estos llegan a asaltar a la chica, ella empezó a forcejear con ellos. Y no le quería dar porque eran más de 10 millones de pesos que ella tenía en el bolso de esa empresa. Entonces ella, al no querer forcejear así, entonces dice Victoria que ella mira el movimiento, la cosa, y el vecino estaba hablando con otra visita. Y ellos fueron los que pegan el grito porque el hombre saca el arma y como ella no quería dar el dinero, hace el tiro al aire. Cuando ese tiro así, imagínense, de esos tiros que puede caer en cualquier lado, y Victoria ahí, dice mi mamá que ella no sé qué es lo que le dio, pero ella cuando ella dice, Vicky, la agarra y la mete a la casa de rapidez porque vio que la visita que estaba hablando con el vecino se voló la reja. O sea, hubo un momento de confusión total, es que le arrancaron el bolso, pero él quería seguir disparando. Entonces el peligro está en todos lados, está allí, y era lo que yo le decía, en estos tiempos hay que cuidarse más de lo normal. Hay que estar, porque ¿sabe qué? Dice la Biblia que el amor estará nulo, la maldad aumentará. Ya la gente, ¿sí? No tiene ningún principio de Dios, valor de la vida, cero. Y eso me llama la atención porque hay que darle más peso a lo eterno que a las cosas superficiales porque son pasajeras. ¿Sabes? Buscar de Dios, que yo le decía, vale, hay que entregarnos al Señor cada vez que vayamos a salir también, o sea, no dejar pasar las cosas tan livianamente, porque, ¿sabes? Hay un enemigo que no duerme. Y tenemos que estar vigilantes con eso. Entonces, tu herencia espiritual vale más de lo que tú imaginas. ¿Ya? Dios te ha dado preciosos tesoros, como es tu identidad como hijo de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres un hijo de Dios. Tienes un llamado, tienes un propósito eterno. O sea, eso es valioso más que el oro. Ya. Y Esaú los entregó por saciar un deseo momentáneo.
La pregunta es, ¿tú estás cuidando ese tesoro, esa herencia que Dios te dio? Porque vivimos rodeados, como decía, de lentejas modernas, ¿verdad? Ahora la gente quiere, nos echábamos a reír porque alguien decía que le voy a tener que meter a mi hijo de influencer, porque están ganando más que nosotros estamos aquí trabajando más de como 20 horas al día, me decía él chistosamente. A un profesor si le toca duro, no sé qué, él estaba hablando. No, ahora ese debe ser, porque el deseo de la fama y todo esto ha llevado a que estos hombres y mujeres ganen muchísimo dinero en redes sociales. Esos son lentejas también, o sea, oportunidades que requieren sacrificio y dicen, no. ¿Sabes que yo he aprendido que con Dios a nosotros nos ha tocado fuerte? Jaime me decía, ya a nosotros nos ha tocado duro, ¿verdad? Sacrificio, cosas, o sea, a mucha gente se le da como más fácil. Nosotros siempre nos toca, ¿verdad? Como pagar una milla extra. Pero también es porque yo le dije, es que nosotros decidimos un día incomodarnos e incomodar a la gente. Porque cuando tú eres una persona que es portador de esos principios de Dios, ¿usted cree que para mí es difícil, pero me toca decirle a los estudiantes? Cuando tú negocias tus principios, eres de las personas, de los profesionales de la salud, que sabiendo de que está mal lo que le estás encomendando a ese paciente, lo haces. Juegas con la salud de otras personas. ¿Por qué? Por un número, por un indicador. Le tienes que mandar unos rayos X, pero prefieres no hacerlo. ¿Por qué? Porque ya cumpliste el cupo del día. Y la persona que sí realmente lo necesitaba, no se lo envíes. Hay que ser ético con eso. Hay que ser ético con las presiones arteriales, decir realmente lo que es. Eso no es fácil, porque hay algunos que no les gusta, ¿sí? No les gusta. Pero yo digo, nuestras carreras se basan en principios, que es hacer lo correcto aunque nadie nos vea. Eso es principio. Un principio de veracidad, hacer lo correcto, decir las cosas. Y cuando te equivocas, porque no somos perfectos, reconocer que estuvo mal. Eso es principios. Entonces, vivir en esta tierra con los principios de Dios no es fácil. ¿Por qué? Porque las lentejas van a estar allí siempre. Y esta generación vive de eso, de gratificación rápida. Pero no negociemos, ni siquiera lo pongas en dudas, porque hay veces que nos toca como a ellos, como este hombre que dice que lloró. No todo se recupera con lágrimas. Algunas decisiones quizás tendrán consecuencias irreversibles. Por eso Dios nos llama hoy a cuidar nuestra herencia con temor y firmeza. Decía el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estaba diciendo, no es que me autoflagele, no, sino que tengo dominio propio de no dejarme llevar por las cosas que en este mundo me ofrecen.